Vamos a comenzar. Hoy es la última del ciclo de Tri1, aunque la semana próxima tenemos algo relacionado. Ya no vamos a estar específicamente dentro de toda la estructura Tri1. Hoy vamos a hablar de neocortés. Así que espero que sea de total agrado. Ya van a tener todo un contenido para meditar, para escucharlo varias veces y poder tomar sus propias decisiones y conclusiones. Como siempre, vamos a comenzar entendiendo un poco la definición, la etimología. En algún momento vamos a hablar sobre las etimologías. Es importante siempre entender el origen, tiene importancia sobre el significado presente. El adjetivo griego neos, que significa nuevo o reciente, más el nombre o sustantivo latino cortex o corticis, que significa corteza o capa más externa. El neocortés o neocorteza es la estructura más humana del sistema nervioso, ya que es la región de la corteza cerebral relacionada con las capacidades que diferencian al ser humano de otros mamíferos, como por ejemplo el lenguaje, la imaginación y la capacidad de abstracción. Siendo tomado textual esta definición de la medicina, aquí hay mucho que reflexionar, porque podemos concluir qué nos diferencia del animal a nosotros, y lo que nos diferencia es nuestra capacidad de lenguaje, de imaginación y de abstracción. Quiere decir que cuando vivimos basados en el código reptil y basados en las emociones, no somos diferentes que los animales. Entonces ahí tú puedes reflexionar qué tanto de verdad el hombre abandonó la conducta animal y está realmente comportándose como lo que es o lo que debe ser un hombre real. Esa es la primera reflexión que tenemos que ver acá con el neocortés. Fíjense que en los estudios tenemos esta captura que la tomé textual de una página de neurociencias. Fíjense que tenemos al humano. Fíjense la capa inmensa de neocortés en forma ¿cómo le llaman? Forma de repollo, bien compleja. Fíjense como el del mono, que es nuestro biológicamente hermano más cercano, y por último el de un ratón. A veces dirán, ¿por qué un ratón? Es importante que ustedes entiendan que biológicamente hablando, los animales más parecidos al hombre son las ratas, biológicamente hablando, claro. Después el mono, en su parte más pequeña. Por eso se hace tanto experimento con las ratas y los ratones para medicinas y para todo tipo de estudios de reacciones químicas. Pero si vemos ahí la diferencia entre los tres mamíferos con estas condiciones, la forma resumida, nos damos cuenta que muy pocas especies cuentan con un neocortés. Obviamente, el hombre es el que tiene todas las capacidades de visualización, abstracción, imaginación incluso. Esto es de mucha reflexión, de mucho análisis, y bueno, quería compartir con ustedes esta lámina, básicamente, que nos muestra esta característica interesantísima del neocortés en animales también. Bien, nosotros en este caso no vamos a hablar de las capas del neocortés. Médicamente es muy complejo hablar del neocortés, tiene 6 capas con diversas funciones. Yo me atrevería a comentarles que bueno, las piramidales son las que tienen mayor cantidad de neuronas y es donde se concentra, en el neocortés es donde se concentra la mayor cantidad de neuronas del cuerpo. Hablar de neuronas y todo ese sentido, miren, pienso que podemos en algún momento dado preparar algunas charlas que hablen de la neurona y todo ese tipo de cosas.
porque es importante entender un poco de ello, pero no es tema actual. Entonces vamos a ir directo al grano. Para efectos de nuestros estudios, nosotros podemos dividir el neocortés en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Fíjense que tenemos un hemisferio derecho. ¿Y qué hace el hemisferio derecho? El hemisferio derecho es de la lógica, las matemáticas, los científicos, la inteligencia, todo ese mundo, ingenierías, todo ese mundo es ese lado, dije al revés, lado izquierdo de nuestro cerebro. Nuestro lado derecho es el lado de la intuición del artista, de la inexactitud, de la espiritualidad incluso. Y aquí hay una parte importante que es bueno que ustedes entiendan. Si nuestros hemisferios no están equilibrados, nosotros estamos más propensos a ser sugestionados, a ser víctimas de mensajes subliminales, a ser víctimas de hacer lo que otros desean. Las personas con sus dos hemisferios equilibrados son personas que, primero, hombres integrales, hombres más felices, realizados. Lamentablemente, cuando las universidades abandonaron su visión de investigación y de estudio y se crearon los pensum, se hicieron con la finalidad de dividir el pensamiento humano entre ciencias y humanidades o artistas. Cuando hacen esto, lo que hacen es que la gente solo desarrolla un hemisferio. Esto genera una distorsión cerebral que permite que las personas sean manipuladas. Entonces, si tú eres muy espiritual o muy artista, tienes un desequilibrio, y si eres muy ingeniero y muy científico, también tienes un desequilibrio. Solo las personas que tienen este equilibrio pueden estar un poco más despiertas y claras de lo que está sucediendo realmente en el mundo. Nosotros podemos ser víctimas de la publicidad, víctimas de lo que vemos, víctimas de lo que escuchamos, y de verdad podemos responder a una serie de órdenes que se nos da a través de la televisión, las redes sociales, la música, etc. Pero una persona que tiene desarrollados los dos hemisferios es un poco más difícil que se consiga. No es que no se puede, porque sí se puede, sí hay cierto nivel de manipulación de este tipo de personas, pero es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que ustedes tomen como ejercicio ahora? Equilibren sus cerebros. Ustedes me pueden preguntar, oye, pero ¿cómo equilibro mi cerebro? ¿Cómo equilibro mi cerebro? No es culpa de mis hemisferios. ¿Cómo los equilibro? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para ello? Si usted es ingeniero, por ejemplo, toque un instrumento musical. Si no le gusta la música, pinte. Si no le gusta pintar, haga escultura. Pero hágalo. Si usted es artista, aprenda algo científico, matemática, algo que le guste. Siempre nos pueden gustar cosas que equilibran los hemisferios. Tenemos a Leonardo da Vinci, que era médico, arquitecto, ingeniero, pintor, músico. Y él no es que es un ser, sí fue un ser fenomenal, ¿no? Pero no es que es un ser fenomenal único. Es un hombre que se desarrolló completamente sus dos hemisferios. Entonces sí se puede ser artista, ingeniero, químico, matemático. O sea, lo que ustedes quieran. Pueden ser humanistas y pueden ser científicos, pueden saber matemáticas y saber leyes. Esto no es así porque estamos obedeciendo un patrón que se instaura más o menos desde que se instauró la educación prusiana. La educación prusiana se instaura solo con la finalidad de generar nuevos soldados. Y esto genera un sistema educativo muy particular. Los invito a ver un documental que se llama Un crimen llamado educación. Es de Via Lab. Lo pueden ver y van a ver bastantes detalles sobre eso, aparte de las desviaciones normales. Pero la educación que nosotros seguimos teniendo hoy en día es la misma que se dio en Prusia para formar los primeros ejércitos modernos. Nuestra educación actual se forma para crear empleados. Entonces por eso usamos uniforme, por eso se nos enseña a obedecer y una serie de elementos, porque cuando tú solo tienes un lado del hemisferio, sobre todo cuando tienes tu lado lógico e intelectual, eres más obediente por lógica.
Hoy en día se dice que un pintor y un músico, a pesar de que hoy en día son los que más ganan, aunque con música muy fea alguno, también es cierto que muy pocos desarrollan esa carrera porque se nos ha sembrado en la mente de que el músico no es un profesional. Yo desde muy joven, desde muy niño, amé la música y quise ser músico, y mi madre me dijo: yo quiero que tú estudies una carrera real, una ingeniería, una cosa en serio. Y mi madre no lo hizo por nada malo, simple y llanamente hoy en día se considera que estas no son carreras serias: la actuación, el teatro, el cine, la música, y por eso se ha hecho tanto, pero tanto daño a las razas artísticas, porque se les han corrompido de una manera inadecuada para que la gente sienta miedo. ¿Por qué? Porque el artista, a pesar de también estar desequilibrado al no tener sus dos hemisferios, el lado artístico es más intuitivo, es más espiritual y puede ser más rebelde en algunas cosas, pues no se somete. Todos esos niños hoy diagnosticados de TDA, por ejemplo, y otras enfermedades, incluso hasta ciertas gamas de autismo, no son enfermedades, simplemente que el sistema no admite personas diferentes, porque se necesita lo que de alguna forma u otra un networker muy conocido, José Bobadilla, de la empresa Amway, le llama la fábrica de salchichas. Es decir, nosotros salimos de la universidad como salchichas, en masa, en serie. Y por supuesto, si tú sacas posgrado, maestría, eres un salchichón. Y la realidad es que no es necesaria ni siquiera. Esto puede ser un poquito conflictivo para algunos. Quien está hablando, soy ingeniero, tengo maestría, tengo 30 y pico de ese curso de certificación internacional. Así que no lo está diciendo una persona resentida porque no estudió, y lo estoy diciendo una persona que estudió. La realidad es que no deberíamos desequilibrarnos hacia un solo lado. La especialización que tanto se ha vendido con la modernidad, hay que estar especializado. Esa especialización solo sirve para ser empleados y para saber muy poco. Y el hombre debe equilibrar sus hemisferios. Todos deberíamos saber un poquito de todo. Por eso, esa es otra de las razones por las que estamos en el día de hoy y todos los sábados y todo el tiempo, y tenemos el canal para dar a conocer estos puntos. Sobre este punto de los hemisferios, eso es lo que les quiero pedir: equilibren los hemisferios, señores. Es muy sencillo. Si ya tienen 60 años y a usted le gustó la música, cómprese una flauta dulce y toque flauta dulce. Y usted es ingeniero, si usted es músico y nunca estudió nada, estudie en la universidad abierta algo que le llame la atención, de ingeniería o de leyes. Equilíbrense, señores. Con mucho gusto los podemos ayudar a entender un poco más de eso. Al final pueden hacer todas las preguntas que quieran o dejarlas en el canal. Pero es importante que equilibren sus hemisferios para que no sean tan fácilmente engañables. Vamos a ver ahora otro detalle. Yo no les voy a hablar de la mitosis como tal. Yo les invito a que la mitosis celular la investiguen. Hay 10.000 videos en YouTube, tal. Posiblemente en el futuro demos algunas explicaciones sobre el tema. De la mitosis solo quiero llamarles la atención de lo siguiente. Si miran la lámina en la parte superior, ustedes van a ver cómo es el proceso de una célula, que de una surgen dos células diferentes. Y estas dos células, a su vez, después que se separan, vuelven a hacer el proceso y pueden llegar a ser 4. O sea, de una salen 4. Todo el proceso multicelular se compone de este proceso de mitosis. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que lo que les voy a explicar en la próxima lámina está fundamentado en esto. Ustedes pueden investigar la mitosis, cómo a través de estos procesos de profase, metafase, anafase y telofase, una célula puede duplicarse, y entender que cuando esa duplicación se vuelve a dar, puede ser hasta cuádruple.
¿Por qué lo digo? Bueno, porque de alguna forma u otra podemos considerar todo nuestro cerebro de hecho es un organismo multicelular, entonces se comporta en base a ese principio. Basándonos en esto, podemos dividir el cerebro en 4, no en 2 hemisferios, es decir, lo parto en 4 y tenemos ahora 4 cuadrantes, los delanteros, que son el A y el D según la imagen, y los de atrás, que son el B y el C. Señores, desde esta perspectiva, el cuadrante A, que es el azul o celeste, es lo racional, lo lógico, lo analista y lo matemático. Pero el cuadrante B, que está en el mismo hemisferio, pero segundo cuadrante, es cauteloso, evaluador, disciplinado y organizador. Hay algo que se ha demostrado a través de los estudios del escáner cerebral, porque las personas tienden a tener un lado del hemisferio más desarrollado que otro, pero resulta que hay personas que no solamente es un lado, sino es un cuadrante, y a veces hay personas que tienen, por decir, más activo el cuadrante A, por decirlo, con el cuadrante de C. Siempre está más activo un lado que de otro, y se ha comprobado que hay casos muy particulares donde están A y C activos o están D y B activos, aunque lo que siempre se ha estudiado es A y B y D y C juntos. Pero es importante entender esto. El cuadrante es racional, lógico, analista y matemático, y el B, que está en el mismo hemisferio, es cauteloso, evaluador, disciplinado y organizador. Importante, que a mí no me gusta enfatizarme en lo negativo. Cuando la persona tiene carencias, precisamente pasa eso mismo, pasa lo opuesto. En lugar de ser organizado, eres desorganizado, no evalúas, eres un desastre y no eres disciplinado. Ahora, fíjate que el cuadrante D es intuitivo, imaginativo, creativo y curioso, pero es el D. Porque el C es emocional, comunicador, sensible y afectivo. Si jugamos con eso, tú puedes ser A y C, D y C, pero no B y C. No se puede. Siempre debe estar un cuadrante del norte con uno del sur. Pero esos cuadrantes deben equilibrarse. De la misma forma, eso se puede lograr de la misma forma que planteamos, pero ese no es el planteamiento que vamos a ver cuando lo analizamos por cuadrante, sino que debemos identificar también en qué cuadrante estamos nosotros ubicados, cuáles son mis 2 cuadrantes más activos, porque yo debo entonces incentivar los otros cuadrantes. Pero de todas formas, a nivel de cuadrantes, nosotros los utilizamos todos, indiferentemente que tengamos preponderancia en uno. Para quienes quieran profundizar un poco más, obviamente, el lado izquierdo y derecho significa que el A y el D son neocortés puro, mientras que el B está influenciado por reptil y el C está influenciado por límbico. Es algo que tengo que poderles hacer saber, porque así funciona. Ahora vamos a continuar en la siguiente lámina para que podamos entender un poco más sobre este tema de los cuadrantes en mi vida diaria, en mi día a día. El cerebro funciona como un cuarteto, es decir, cada cuadrante es como cada uno de esos de esos cuerdistas que están en ese cuarteto. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona eso. Tenemos la palabra y la lógica, el uso de imágenes, los estímulos físicos y respuestas y las emociones que hacen el ajuste, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Vamos a ver un video. 2 o más de los 4 instrumentos de tu cerebro no están en sincronía con lo que el primer violín, hemisferio izquierdo, quiere tocar.
porque no tienen la partitura, el objetivo, que el primer violín, tu hemisferio izquierdo, quería que cada uno de ellos entendiera. En el video se escucha ese cuarteto, cada uno tocando obras diferentes. Se pueden imaginar lo que significa que cada uno de esos violinistas, que en el caso del video son violinistas, cada uno tocando algo diferente. Es una fatalidad lo que se escucha. Y así somos nosotros. Cuando la palabra y la lógica nuestra, el usar nuestras formas e imágenes, nuestros estímulos y respuestas, nuestras emociones, cada una anda por su lado. Cuando esto se educa, esta situación cambia. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy típico, ¿no? El hemisferio izquierdo dice: tomo la decisión de ponerme a dieta. Está la señora muy feliz porque ella se va a poner a dieta. Eso lo hace el hemisferio izquierdo, pero en el cuadrante superior. Pero ¿qué pasa después que ella toma la decisión? Bueno, viene una segunda parte. Por Dios, se devolvió. Ella viene y, utilizando herramientas que hemos estudiado antes, se visualiza como ella quiere verse. Allí está la visualización. Es decir, fíjense que ya estoy afirmando decido y afirmo lo que quiero. Y luego visualizo lo que quiero. Y la gente después dice: oye, ya afirmé y ya visualicé, ahora el cambio viene automático. Esto aplica a la afirmación, al decreto y a todo lo que hemos visto muchas veces. La semana que viene la charla va a ser sobre por qué no funcionan los decretos, donde vamos a reforzar esto. ¿Por qué no funcionan las afirmaciones? ¿Por qué no funcionan las visualizaciones? Entonces, toma la decisión, se visualiza así, hasta afirma su cuerpo esberto, como dicen alguna filosofía, pero todavía faltan 2 cuadrantes por trabajar o por tomar acción. ¿Y qué van a decir esos cuadrantes? Veamos. Decidimos tomar la dieta, nos visualizamos flacos, hasta que un día estoy en una actividad de trabajo familiar, etcétera, etcétera, y me ponen ese plato de comida. Y yo digo: yo quiero ese plato. No, pero no puedo, pero yo quiero, pero no, yo no puedo, pero yo quiero. Y entonces empiezan a proyectarse toda una serie de recuerdos emocionales de la última vez que comí. Aquí vienen varios elementos importantes: lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Yo siempre he dicho que hay que estar medio loco para que no nos guste el chocolate, pero la realidad es que lo que nos gusta y lo que no nos gusta de comer, el origen de que nos guste o no nos guste dependerá de la impronta que esa comida tenga en nosotros. ¿Qué pasó en mi vida cuando la comí? Yo siempre cuento que a mí me encanta el café. Yo tomo muchísimo café. Y analizando yo mi impronta sobre el café para mí me activa cuando yo tenía como 5 años, donde yo tomaba café con mi abuelita, con mi tía, que es una segunda mamá, y con mi tío, que era un segundo papá. Yo me sentaba con ellos en la mesa de la cocinita de mi abuela, y ellos tomaban café, y yo de niño llegaba, me sentaba, y yo también quería café, ellos me daban café. Y era un momento muy bonito, porque yo adoré a mis tíos, a mi tía, a mi tío y a mi abuela. Y para mí, cada vez que tomo un café, estoy recordándolos a ellos, o lo que ellos significaban emocionalmente para mí. Renunciar al café en ese caso es renunciar a ellos para mi subconsciente. Y así lo maneja mi cerebro. Entonces, cuando se presenta el plato de comida, yo no estoy luchando contra un plato de comida.
Yo estoy luchando contra una serie de recuerdos emocionales que ese plato simboliza y que yo no recuerdo tampoco que simbolizan eso. Yo lo único que recuerdo es que está demasiado bueno de la última vez que lo comí, y lo que recuerdo es eso. A ese proceso, ese es el hemisferio emocional, el cuadrante emocional. Por eso tengo que sumarle que hay otro cuadrante en juego, que es el cuadrante que está más asociado hacia el reptil. Es esta sensación agradable. Si ustedes han visto Matrix, cuando el hombre se ve comiendo, como la muchacha se ve comiéndose como una especie de quesillo, y se ve la sensación de ella llevándose a la boca, que se ve en muchas publicidades de comida, la textura, el sentido, el sentir el sabor en la boca, recordar lo que llevarme a la boca significó ese plato, me llevan a la acción de comer. ¿Y cómo? Entonces no importó lo que afirmé, no importó lo que visualicé, porque lo que sentí y lo que hice predominó, porque predominaron mis recuerdos sensoriales. Ganó la parte animal. Y entonces la pregunta acá es, ¿y qué pasó? Chao dieta. Chao dieta. Eso es algo que quien no lo haya vivido porque es muy flaco, de esa gente que nunca engorda. Pero la media ha vivido este proceso. Señores, lo mismo pasa con cualquier cosa de la vida más compleja. Yo hoy conversaba en una charla con unas personas que están trabajando el tema de la opulencia, y yo les decía, es que el tema de la opulencia, que tú vienes y haces afirmaciones de opulencia, te visualizas opulente, pero luego no te comes algo, por cierto, opuesto a la dieta, no te compras una cosa porque te da miedo a quedarte sin dinero. Entonces tu acción, tu miedo pudo más que tu visualización, pudo más que tu afirmación. Y lo que hiciste fue precisamente actuaste en honor al miedo. Esto lo vamos a profundizar la semana próxima, cuando hablemos de por qué fallan las afirmaciones, o por qué no tenemos coherencia entre lo que hacemos y lo que somos. Fíjense que pasaba algo interesante. Les voy a contar algo que sucedió en la vida real sobre el tema de comidas. Hace algunos años la empresa McDonald's hizo una serie de encuestas del cliente para estudiar el mercado. Y le preguntaban a las personas que qué les gustaría que tuviera McDonald's en su menú. Y la gente colocaba ensaladas y jugos. Y mira, fue tan fuerte la encuesta a nivel mundial de que la gente estaba loca de ensaladas y jugo, que McDonald's lanza la ensalada y el jugo. Les voy a comentar que esa decisión de McDonald's de lanzar la ensalada y el jugo casi lo lleva a la quiebra, porque la gente dice una cosa y hace otra. Pues cuando te preguntan, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo en vez de comerme una hamburguesa con tan altas calorías, yo mejor me debería comer una ensalada. Pero resulta que cuando llegan a comer pasa otra cosa totalmente diferente. Entonces dicen una cosa y no es que están mintiendo, es que está resuelto a hacerlo de esa forma. Pero cuando te vas a la práctica, tú no quieres hacer eso. Entonces, ¿qué domina? La parte animal. Eso es importante que lo tengan presente. Y hacernos conscientes y despiertos de esta realidad. ¿Qué pasó en ese proceso de que casi quiebra McDonald's? Bueno, le subieron las ventas a las competencias, y aparte, particularmente en Estados Unidos, surgió una marca que era la más dañina, no recuerdo el nombre, pero era las hamburguesas más dañinas porque tenían más colesterol que las de McDonald's. Entonces lo que surgió fue un sustituto más dañino que McDonald's, que es bastante decir. Entonces las encuestas no sirven, a menos que la gente la encueste o le haga las preguntas con un casco de neurociencia
para tú detectar que él no está diciendo lo que va a hacer, que también se puede detectar. Entonces es bien importante tener presente que así funciona para todo en la vida. Para todo en la vida. ¿Cómo yo revierto ese proceso? Y vamos a devolvernos, posiblemente se me va a ver otra vez el micrófono. Vamos a devolvernos, porque hoy estoy controlando yo la presentación. Vamos a devolvernos a lo de los cuadrantes, que posiblemente va a ser de mucha utilidad. Dar un ejemplo antes de pasar a la parte de preguntas, ¿no? Fíjense lo siguiente. Por eso nosotros tenemos que empezar a ser coherentes con esos hemisferios. ¿Y cómo yo soy coherente con esos hemisferios? Yo soy coherente con esos hemisferios cuando mi palabra yo la avalo con mis visualizaciones. Cuando mi palabra, lo que yo digo que voy a hacer, aplico fuerza de voluntad y me obligo a hacerlo físicamente hablando, aunque no tenga ganas. Por ejemplo, yo digo, un ejemplo muy coloquial. Yo quiero ser ingeniero, por ejemplo. Entonces mi palabra es esa, yo quiero hacerlo y voy a empeñarme en que quiero hacerlo y lo afirmo. Y me visualizo recibiendo mi título y todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo en la mañana tengo que ir a clase y no me quiero levantar, me levanto. Cuando tengo que un fin de semana pasarlo estudiando y haciendo actividades, voy y las hago. La diferencia entre el que lo alcanza y el que no es el que se deja llevar. No, estoy cansado, hoy no. No, mejor otro día. Si me queda una materia la vuelvo a ver, no importa. Porque es la emoción la que decide. Y recordemos que la parte emocional y la parte física son en lo que nos parecemos a los animales. Entonces debemos trabajar esto. Tenemos que entender algo de la teoría. Estos hercios son inventados por mí en este momento, no estoy dando valores reales. Por ejemplo, para aprender algo se requiere tener capacidad de aprender y voluntad de aprender. Eso ocupa como 5 hercios de actividad de mi cerebro. Ya es decir, ya son 5 hercios, es un esfuerzo que no existe si no lo hago. Pero para poner en práctica lo que aprendí se requieren 15 hercios, lo cual significa que es más de 3 veces el nivel de esfuerzo de aprender. Lo estoy utilizando en poner en práctica lo aprendido. Por eso es que la gente se vuelve erudita, pero no lo pone en la práctica. Y aquí el secreto es que tiene que estar en la práctica. Lo que yo filosofé, lo que tengo filosóficamente en la mente, cómo debo ser, cómo debo actuar, no debe ser teórico, debo llevarlo a la práctica. Y eso aplica para todo, hasta lo que yo quiero ver en mi vida manifiesto. Por eso lo vamos a hablar la semana próxima en la charla de por qué fallan las afirmaciones. Entonces, palabra y la lógica. Usa formas e imágenes, estímulos físicos y respuestas, y las emociones que hacen el ajuste tienen que estar alineados como un cuarteto musical. Si eso no pasa, nuestra vida es un desastre total. Y no podemos culpar a nadie, sino a nosotros mismos por ello. No hay ningún otro culpable. Estos 4 aspectos, estos 4 cuadrantes, es lo que en la antigüedad se denominó el Yod-He-Vav-He o JHBH o Jehová, o como lo llaman hoy en día Jehová, Adonai, Yahvé. Yod-He-Vav-He son las 4 letras JHBH que se hablan en la Biblia, que eran también las 4 palabras o las 4 letras del tabernáculo o el tetragrámatón de los antiguos. Este es un gran secreto, muy oculto, porque no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Investiguen lo que significa el JHBH, llamado Jehová o Yahvé, y entenderán que aquí están los 4 elementos claramente presentados. Cuando estos 4 se equilibran en uno solo, se manifiesta el Señor Adonai, que es el nombre de Dios, o como se le decía a Dios en tiempos de Cristo por parte del pueblo judío. Entonces, gente, aquí tenemos esto para que lo reflexionemos.
lo analicemos. Si van a hacer dieta, ya les dije qué es lo que hay que hacer para que la dieta funcione. Y bueno, sí, es el momento de pasar a la sección de preguntas. Sí, buenas noches, Ramiro. Tenemos una pregunta. Todo ese proceso, como tú dices, cuádruple que se experimenta allí, ¿tendría algo que ver también con esas palabras que están por allí, esa de saber, querer, osar, callar, y todo lo que tiene que ver con la tetráctil, con lo que es cuadrado y todo ese tipo de cosas? ¿Hay alguna analogía allí? Sí, claro, mira, la tetractis, como tú mencionaste precisamente, el principio de tetractis es el mismo principio que rige el tetragrama Tongiot-G-Bauge. Entonces todo lo que está relacionado a ello, desde el proceso de división celular, que mencioné, la mitosis, desde el proceso de los 4 procesos de aprendizaje, cognición, deseo, acción y suma, todo eso es lo mismo y tienen una relación muy clara. Todos esos misterios que están desde el pasado, en la antigüedad, lo que están diciendo es este secreto de que no se te va a dar nada, no vas a alcanzar nada en la vida de ninguna manera hasta que estos 4 cuadrantes, o más que los cuadrantes, lo que ellos producen, estén alineados y estén en un solo concierto, que toquen la misma melodía. Mientras cada uno esté por un lado, no funciona. Si recuerdan todos cuando vimos, no recuerdo si el enredo cuántico o cuando empezamos el triuno, que mostramos el triángulo, dijimos que cada uno de esos triángulos tenía un cuadrado y ese cuadrado eran los valores y cada valor eran aislados unos de otros. Bueno, es esto mismo. Esos valores tienen que sincronizarse y al sincronizarse, eso se va a manifestar, por cierto, un 3 en un 4, una cosa bien interesante, en este principio de equilibrio de los 4. Entonces sí tiene muchísima relación, es un tema ya de cierta calidad filosófica, pero sí tiene total relación. Por eso hicimos la cita a Tongiot-G-Bauge. Y a todos los 4, al que entiende este tipo de detalles, sí es así. Y es parte de lo que queremos transmitir. ¿Algo más? Fíjate que se me ocurre la siguiente pregunta. Cierto que son 4, yo, G, Bauge, pero tú lo desglosas, son 3, porque G se repite 2 veces, ¿no? Serían yo y vos, y Head, porque es yo Head, vos Head. Entonces, ¿cómo esos 4 a la hora de la verdad son 3? ¿Tiene eso que ver con lo que acabas de decir? Por favor. Sí tiene que ver. Fíjate que lo llevé a la analogía. Invito a que se vayan a videos, lo investiguen, lo que es la mitosis celular. Allí está explicado. Pero también tenemos que entenderlo cuando yo lo miro desde la perspectiva filosófica. Cognición, deseo, acción. Cognición, deseo, acción. Ya la suma es como ya el resultado de las 3. Por eso tú trabajas 3 valores, el del límbico, rectíneo, cortés, por decirlo así, o lo mismo que está en la tríada pitagórica que hemos mencionado en otras charlas. Tú trabajas esos 3 factores, pero tienes un cuarto de resultado, que es una suma. Y se puede decir que es como casi automática. Y sí. Y por cierto, es el mismo principio de tetractis, que pasa que ya esto es un tema más como que más a nivel filosófico, para decirlo sencillo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los 4, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en el cuarto. Eso filosóficamente también se conoce así. Entonces, sí, obviamente es lo mismo. La gente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con esos temas? Bueno, que entendamos que tanto los judíos como muchas filosofías a través de sus religiones han ocultado una cantidad de verdades que están allí y que sirven para la vida diaria y para nuestra vida interna y para muchas cosas. Pues hay cosas que
pensamos que las cosas se saben de un tiempo para acá y realmente se están demostrando con neurociencia ahora, pero se conocen desde antes de que se escribiera la Biblia, vamos a decirlo así. Entonces eso hace que pareciera que mezclamos muchas cosas, pero no es que mezclamos, realmente es así. Y lo que queremos es abrir los ojos un poco en general, de que nos demos cuenta, más que entender todo esto ya, ahorita, veamos que hay todo un panorama que nos tienen ocultos. ¿Y nos tienen ocultos para qué? Para que no tengamos los hemisferios desarrollados, y al no tenerlos desarrollados seamos más esclavos de los que ya todavía somos. Bueno, ya yo no soy esclavo. ¿Alguna otra pregunta? Dice, ¿hay algunos sonidos que causan un sincronismo en estos cuadrantes? Y así, ¿cuáles serían? Sí, las ondas alfa, las ondas beta, las ondas tita. Ellas se pueden, de hecho, y lo interesante es que ya se crearon canciones de laboratorio, en mi canal están, búsquenlas, y las puedes escuchar, y ellos pueden sincronizar. De hecho, tú pones las beta cuando necesitas activar el aspecto lógico, pero si necesitas concentrarte, lanzas la alfa. Sí, exactamente. Las gamas son la suma y son las más complicadas, vamos a decirlo así. Ellas están en mi canal, ustedes las pueden escuchar y van a ver cómo de verdad el cerebro se prepara muchísimo. De hecho, ya esto lo sabía Mozart, Beethoven, sobre todo Beethoven y Bach lo sabían, y en su música. Por eso es interesante escuchar, cuando estamos estudiando, escuchar a Bach. Ahora, si no me gusta Bach, puedo escuchar ondas alfa, que es lo mismo. Y están disponibles hoy en día gracias a los avances científicos. Y sí sirven para eso. Fíjate que por eso toda la charla que dimos sobre las ondas cerebrales y todo, quien no las ha visto las puede ver en el canal y va a poder ampliar todo lo que estamos viendo ahora, porque todo está eslabonado de alguna forma u otra. Ya yo en el futuro clasificaré esto en otro orden, porque a veces en este tipo de temas es un poco difícil decir por dónde comenzar. Pero bueno, comenzamos. ¿Y de forma numérica y cifras numéricas sirven también para eso? Sí, claro que sí, pero ya eso entiende que el cerebro, lo que pasa es que esa es otra forma de ver los cuadrantes. Tenemos el cuadrante lógico, pero también en el cuadrante de la imaginación es el cuadrante simbólico, que maneja el simbolismo. Ahí es donde los números, los valores, los cuadrados, los triángulos tienen un valor. Y la gente dirá que escucha, mira, pero todo esto me tiene loco. Aunque ustedes no lo sepan, ustedes son esclavos de esos valores en los logotipos, en la marca, en todo ese tipo de cosas. Por eso los bebés que no lo saben, ven la M de McDonald's y por su condición aman la M de McDonald's. Porque en la M de McDonald's y en los ojos de Homero Simpson están todas las medidas necesarias para que se cumpla, por cierto, el Fibonacci y el ciclo áureo, que hace que nos guste. Una persona parece bonita en la medida que cumple la proporción matemática áurea, que viene de Fibonacci. Eso es un tema que no vamos a hablar hoy, más de lo que estoy diciendo. Pero lo que les trato de decir es que entendamos o no, esos símbolos nos están afectando. Y nos están afectando por esas cifras también. Todo lo 4, todo lo 3. Fíjense que en neuroventa, cuando nosotros enseñamos neuroventa en los cursos que damos, le decimos a la persona que nunca le ofrezca a un cliente, debe presentarle 3 productos. Si tú tienes un negocio y tú vendes un producto, no puedes tener menos de 3 veces el producto en tu despensa, porque cuando pones 3 se vende, pero si quedan 2 no, y si queda 1 menos se abolla, porque al cerebro le gusta el 3. Por eso los 3 chiflados, por eso los 3 reyes magos, por eso los 3 mosqueteros. O sea, al cerebro le gusta, punto. Entonces el 3, el 4, todos tienen un valor interesante y sí sirven, pero hay que ser muy conocedor para utilizar este tipo de formas. Por ejemplo, Hitler en negativo fue un conocedor espectacular de esos valores numéricos y hacía formaciones militares con esos valores numéricos. Eso está en los documentales, lo pueden ver. Y miren que tuvo muy buenos resultados, pero él abusó del poder que desarrolló. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María. Entiendo que para nosotros lograr un equilibrio debemos entrenar nuestro cerebro por 2 veces. Mi predominante, ya veo que son 4, pero como antes entendía que eran 2,
yo me voy a fijar en la parte de mi cerebro, la parte derecha, del hemisferio derecho. Entonces yo debo entrenarlo con ya cuestiones más científicas, donde yo de verdad, no es que no lo intento, pero sí deseo cierto temor. Y aunado a esto, una vez que yo logre entrenarlo de esa manera, yo voy a mantener un equilibrio con mis emociones y de todo esto, etc. Mira, aclaro algo. Realmente tenemos dos hemisferios, no son cuatro. Solo que a través de algunos estudios, a través de escáner cerebral, se han dado cuenta que ellos se activan así en cuadrantes. O sea, eso nos hace poder verlo como cuatro, porque se activa de esa forma. Posiblemente en el futuro se demuestre que no son dos sino cuatro, pero ahorita son dos. Hay dos hemisferios. Entonces eso es importante. Pero para efectos del ejercicio de equilibrarlos, con saber que son dos, tengo uno abstracto, uno concreto, uno muy material y uno más espiritual, uno más científico, otro más artístico. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo estoy más inclinado hacia un lado, desarrollo el otro lado. No tiene que ser tan exagerado. Hoy, por ejemplo, si yo soy músico y están escuchando esta charla y a mí no me interesa, músico no, quizás pintor, y a mí no me interesa para nada el tema, yo no quiero estudiar ingeniería, a mí no me interesa eso, porque no me interesa. Yo digo, pero si quisiera entender eso, ustedes se ponen a hacer sus cuadrados, sus triángulos, aprenden lo básico para entender esta charla. Ya allí yo te estoy ayudando a que tú equilibres eso. Ahora, si tú como ingeniero me entiendes perfectamente, porque no necesitas tal, sino que más bien te falta aspecto espiritual, entonces tú te lees el Mahabharata, que les cito toda la semana, que es un poema. Y, o sea, yo lo que estoy buscando es ayudarlos a equilibrar esos cerebros. Y que vayan a la velocidad que puedan. Ahora, si ya tú eres ingeniero y quieres aprender flauta o violín o guitarra o cuatro, lo que sea más fácil, tú estás ayudando con eso. O pintar, aunque sea témpera, ya tú estás ayudando a equilibrarlo. Y es algo muy sencillo en ese sentido, porque todos tenemos esa naturaleza implícita en nosotros. Entonces sí, es importante que lo entendamos, que es mentira, por ejemplo, que el abogado es bruto para los números, o que el médico es bruto para los números, o que el ingeniero es bruto para leer, porque yo soy ingeniero y leo de todo. ¿Entiendes? Eso son etiquetas que nos colocaron para que nos creamos incapaces para otras cosas. Y todos somos capaces de todo. Entonces equilibremos eso. Eso nos va a liberar de tal manera que nuestra vida va a dar un cambio, pero inmenso. Y es sencillo, es más sencillo. Esa parte más bien es sencilla. Equilibrar una cosa con otra. Gracias a Dios, yo desde niño, y a la presión de mi madre, que me hizo estudiar ingeniería también, yo desde niño era músico, artista, y me gustaban las matemáticas y me encantaban las computadoras. Eso me ayudó mucho. Hagan eso con sus hijos, incentívenle un equilibrio de esas cosas también. Dice por aquí Luzmila, si quedó claro, Marieta. Sí. Qué bueno. Sí. Dice Luzmila por aquí. Perfecto. Dice Luzmila por aquí. Ramiro, yo sí estoy cambiando mis hábitos alimenticios y ahora he cambiado en la cena. Solo como ensaladas, también no estoy mezclando los carbohidratos con proteína en los almuerzos. Todo ello quiere decir que estoy enfocada con mis 4 cuadrantes. En el aspecto de la comida, sí, si lo estás logrando así. Porque tu pensamiento, tu visualización, tus acciones, y si te sientes bien, tus sentimientos están sincronizados. Eso debemos hacerlo para todo en la vida, no solo para la comida. Yo di un ejemplo de comida, pero sí, eso va muy bien, Luzmila. ¿Algo más? Sí, otra cosita. Allí entonces me equilibro yo también con mis emociones, con todo lo que es mi ser, con todo, me imagino, trabajando las dos partes del cerebro, o la parte que no he trabajado. Sí te ayuda a equilibrar, porque fíjate que la gente que es artista tiende más a desarrollar la parte emocional y pueden ser muy desordenados porque tienen el lado lógico y el lado organizativo descuidado. Entonces cuando tú automáticamente activas el otro hemisferio, también arrastras esa parte. Si eres un artista emocional y desordenada, cuando empiezas a activar el hemisferio derecho,
empiezas entonces a activar las neuronas y empiezas a ser un poquito más ordenada, aunque no estés trabajando eso. Es un tema que es biológico incluso. Por eso es importante activar eso. Eso es muy importante. Pasa automático y no es mágico, es biológico. Gracias, excelente. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Para cerrar. Sí, Ramiro, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Funciona igual porque dicen que el cerebro femenino y el cerebro masculino, anatómicamente todos somos seres humanos, pero funciona igual. El derecho es el derecho de los hombres, o la mujer es el derecho del izquierdo. Tiene que ver algo también con esa parte mística, que si el nadi derecho o la fosa nasal derecha en el hombre es masculina, en la mujer femenina. ¿Hay algo allí de que están cruzados, de que están implicados? ¿Qué información nos puede dar tú al respecto? No está demostrado. Esa es una primera variante. No está demostrado. Perdón, esa es una primera variante. No está demostrado. No está demostrado. Ok, entonces eso hasta ahora son teorías, especulación. Desde la perspectiva científica, sí, pero hay algunas cosas interesantes que se tendrán que ir demostrando, ¿no? De todas maneras, cuando hablamos de esa teoría ya más a nivel filosófico, tenemos que entender que el neocortés es un elemento físico. No entra dentro del campo no físico denso. Y eso significa que cualquier variación está fuera del alcance del escalpelo. Entonces, pero sí te puedo decir que lo que sí está demostrado es que las damas pueden tener una capacidad de tener más pueden ser artistas y ser organizadas y ser emocionales. Los hombres no podemos hacerlo. O sea, a veces pareciera que ellos pueden abarcar más hemisferios, y por allí es donde debe hacerse una investigación importante, pero no está demostrado. Yo sí estoy tras la pista de eso, porque algo se va a dar, algo va a salir pronto, pero quizás ya hasta esté, porque entendamos que es un mundo gigantesco, pero no hay nada demostrado desde la perspectiva que estamos analizándolo ahora. Preguntan por aquí, ¿se puede decir que el neocortés es la cognición, el límbico del deseo, el reptil es la acción? Mira, interesante esa visión. Puede ser. Lo que pasa es que la cognición es más de los sentidos, ¿no? O sea, tendríamos que meditar eso, porque no lo tengo tan claro yo tampoco. Porque está interesante la idea. Pintar mandala ayuda a desarrollar la parte creativa y el hemisferio derecho. Mira, pintar mandala es maravilloso, porque tiene una cantidad de cosas. Primero, eres artista. Punto. Pero estás haciendo algo con tus manos. Entonces fíjate que la acción automáticamente también activa, el hecho de hacerlo activa el lado izquierdo inferior. El hecho de poder hacerlo a la perfección, porque un mandala es matemático, activa la parte lógica. Y el hecho de destruirlo activa la parte emocional. Hacer un mandala es perfecto. En arena, por supuesto, estoy hablando. ¿Es posible con tanta información que tenemos sobre la mente humana que podamos sentir confusión con nuestra manera de ser o cómo éramos? Es posible que con tanta información que tenemos sobre la mente humana podamos sentir confusión con nuestra manera de ser o cómo éramos. No entiendo mucho la pregunta. ¿Es posible que con tanta información que tenemos sobre la mente humana podamos sentir confusión con nuestra manera de ser o cómo éramos? De verdad que no entiendo la pregunta, Miriam. Si me la puedes replantear, con mucho gusto te la puedo contestar.
El conocimiento libera, pero tenemos que vencer tenemos que vencer el miedo y asumir lo que somos. Como se lo escuchaba yo un lama tibetano, él decía que yo, para poder peinarme, lo primero que tengo que reconocer es que estoy despeinado. Y luego que estoy despeinado, me peino. Entonces descubrí que estoy despeinado, una buena noticia, porque antes ni sabía que lo estaba. Entonces descubrí que no estoy peinado, es evolución, estoy evolucionado. Es interesante, porque alguna gente me dice, cuando practica, cuando ayudo a la gente a hacer ejercicio de meditación, me dicen, mira, pero es que tengo un problema porque descubrí que mi mente es muy inquieta, entonces yo estoy muy mal. Y yo le digo, no estás muy mal, estás muy bien, porque ya sabes que tu mente es inquieta, y ya eso es un avance dentro de los procesos meditativos. Lo mismo pasa con el conocimiento. Si descubrimos que no sabemos nada, perfecto, ya dimos un paso. Ahora tenemos que aprender de que no sabemos nada. Si tú has visto el ciclo de charlas, creo que tú las has visto, eso es un mandato, te das cuenta que el primer proceso, el que corresponde al 1 por tu cognición, es incompetencia inconsciente. Yo soy incompetente, pero estoy inconsciente que lo soy, así que ni me importa. Pero cuando se da la cognición, pasas de incompetencia inconsciente a incompetencia consciente. Es decir, ya tú sabes que eres incompetente, pero estás consciente de eso. Ya diste un paso. Entonces, ¿qué toca? Pasar a los siguientes procesos, que es competencia consciente, que es hacerme consciente de ello. Y luego pasar a competencia inconsciente, es decir, que se haga automático, ya yo no tengo la suma, ya yo no me tengo que preocupar por eso. Entonces, si con tanta información, si que estoy entendiendo tu pregunta, si con tanta información sientes que te abruma porque dices, Dios mío, no estoy en nada, ya empezaste a estar, no estabas en nada, ahora estás en algo. Buenas noches, amigo. Quería comentar algo. Yo creo que la señora Miriam comenta es que el real ser de ella es lo que viene alimentado de los medios y de toda la cultura y pues todo lo que ha aprendido, ¿no? En esta vida. Pero realmente nuestro real ser es ser personas abundantes, somos co-creadores. Entonces, básicamente, lo que entiendo de la charla es que nosotros pues venimos con una carga de cosas que nos han alimentado el cerebro por los medios, por la cultura, por la historia, pero ese no es nuestro real ser. O sea, lo que nos está ayudando es a que abramos los ojos y veamos que nosotros podemos crear lo que queramos, porque somos, como dicen los libros sagrados, la imagen y semejanza de Dios. Sí, excelente. Fíjate que por eso yo comencé, cuando dimos la primera charla del triuno, yo les dije, ustedes saben que del famoso libre albedrío, si nosotros tenemos libre albedrío, solo ejercemos el 1%. Es por todo esto. ¿Quieren ejercer el libre albedrío correcto? Bueno, entonces el neocortés es el que decide todo. Dicho en biología así. Es a través de los procesos meditativos, reflexivos y visualizaciones y abstracciones que deberían venir los actos del hombre verdadero. El real hombre. Lo demás son acciones animales. Pero hemos descubierto que podemos convertirnos en lo que somos. Bueno, Ramiro, para seguir algo con concordancia, ya que siempre no dejamos de nombrar ese poema, a lo mejor porque, bueno, estamos compensando los cerebros allí. Este sistema del neocortés estaría asociado con qué personajes del Mahabharata, por favor. Básicamente con Pandú y Ritarastra. Lo que pasa es que Ritarastra dentro del poema es una cosa cuando está gobernando con su hijo. Porque cuando está gobernando con su hijo representa
más hacia lo límbico y a la parte, al cuadrante inferior o sur. Pero cuando está él y su hermano, uno es material y otro es espiritual. Y por cierto, el Ritarastra es lógico, porque toda la parte lógica, toda la parte más material, que es la que se considera mejor ahora, es la parte que es espiritualmente ciega, porque no ve el resto, no puede ver completo. Entendamos que ellos surgen, para quien conozca el poema, ellos surgen de dos hermanos que están como más arriba, que son los principios que dan origen realmente al proceso material, que era Vichitravirya y su hermano, que también son mencionados, pero ya no corresponden, porque ellos corresponden al aspecto material. Y también entendamos que lo que se manifiesta del lado Pandú son sus 5 hijos, los Pandavas, que se ven en la guerra del Gita, y que curiosamente de alguna forma te representan los 5 principios psíquicos del hombre. Entonces, allí entendemos por qué los sentidos, a pesar de ser manejados a través del reptil y todo, los sentidos son hijos del neocortés. Pero curiosamente, el neocortés es el último que sale en la evolución biológica de la humanidad. Pero sí corresponden resumidamente a Pandú y a Ritarastra. Quedando un tercer aspecto pendiente allí, que es Vidura, que es un principio ya que no tiene ningún tipo de poder real sobre nosotros como seres. Son 3 hermanos realmente, pero este es hijo, no es hijo real. Estos 2 son príncipes reales. Allí los tenemos en Mahabharata. Y bueno, y aquellos que yo sé que aquí hay varios que conocen esta historia, y sé que por YouTube va a llegar mucha gente que conoce la historia, y yo la menciono por lo mismo. Es importante que quien no la ha leído, léala, véala. Hasta hay una serie, una novela hindú con subtítulos, que es bien interesante, la puedes ver tipo novela y te gusta, ¿no? Una historia muy linda, ¿no? Y ayuda precisamente a equilibrar esos hemisferios, ¿no? Porque es esa parte el Mahabharata es un poema, es artístico y contiene una cantidad de simbolismo oculto. Igual lo tiene la Biblia, igual lo tiene muchos otros libros interesantes que existen por ahí. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Gleider. Comentaste algo que, wow, me proyectó mucho. Cuando hablaste de la dieta, del recuerdo, por ejemplo, en tu caso, el café conecta con esa emoción, ese recuerdo del cariño familiar, el afecto. En caso tal, a veces explicarme la pregunta. A mí, wow, esto ha sido una pelea, ya no peleo, de 30 años con mi peso, bajar peso, subir peso, y bueno, llegar al peso que deseo, luego volver, hasta que llegó un momento donde le estoy cambiar el factor mental, porque yo digo, me da risa, yo digo, yo tengo una flaca en mi cabeza, porque me gusta hacer ejercicio, cuido mi alimentación, y me cuesta, pero con la rellenita del cuerpo, pues no están. He estado poniendo mucha revisión de niñita, chiquita, 5 años, por ahí fui rellenita. Mi mamá y papá adoraban a su rellena. De hecho, mi mamá cada vez que ve que estoy flaca, le dice, está enferma, ahí te ves rara, es la única. Ella siempre me ve que estoy muy flaca. Entonces, yo ahora pensando, ¿será que esa parte de mi cerebro conecta con la de gordita, que fue la niña adorada, amada por mamá y papá? Sí. Obviamente, amores primarios como mamá y papá. Y yo digo, no sé, manejo esto del niño interior. Y ahora yo digo, ¿y cómo hago yo para que esa niña entienda que la gente quiere esta flaca? O sea, no sé si me explico. Sí. Mira, ¿será que yo le da esto a Ramiro en frío? Porque no. Mira, está muy
Es complejo, es muy complejo. Te lo voy a explicar porque yo precisamente, ahorita no recuerdo el nombre del neurocientífico, pero se los puedo dar después. Yo estaba viendo una conferencia por un neurocientífico que estaba contando esto, de eso que tú estás diciendo. Eso, las palabras, especialmente nuestros padres, improntan el cerebro. Entonces, ¿qué significa? Impronta es marca. Es importante entender que una cosa es la impronta a nivel del subconsciente y otra cosa es la impronta a nivel del cerebro. Entonces, este señor contaba que él llega, porque él es neurocientífico y es médico, es neurólogo. Él contaba que él le llegó una muchacha, para que tú veas lo afortunada que tú eres porque eras la gordita amada. Pero hay gente que le ha ido muy mal con sus papás. Porque una muchacha llega con un caso muy particular porque ella prácticamente padecía de cierto nivel de promiscuidad. Había tenido más de 30 parejas. Y estas 30 parejas todas tenían características que eran ebrios, eran borrachos. Y haciendo el análisis de neurocodificación, el médico descubre que la muchacha, cuando tenía como 18 años, que llevaba una vida normal, un día llegó tarde a su casa. El papá posiblemente estaba un poco molesto. Ella llegó diciéndole: papi, mira, se me hizo tarde, pero es que yo no estaba haciendo nada malo. Y el papá le dijo: no te preocupes, mija, que a ti yo sé que ni siquiera un borracho se interesaría en ti, por no decir la palabra que el papá le dijo. O sea, ningún borracho te haría nada a ti. Bueno, eso impactó tanto a la muchacha que a la semana ella se fue de la casa a vivir con un borracho. Y en los últimos 10 años de su vida, 10 o 15 años de su vida, estuvo con más de 30 borrachos diferentes, todos borrachos. Y eso lo marca precisamente la impronta mental, en este caso una impronta mental, que dicen tendencias de neurociencia que marcan el cerebro y te llevan a hacer exactamente lo que te están diciendo tus padres que sea, bueno o malo. Y fíjate que ese es el mismo caso en positivo. En tu caso en positivo, tú quieres seguir siendo esa hija amada de tus padres. Tú solamente puedes a partir de ahora también decirte a ti misma, decirle a tu subconsciente: yo siempre soy la hija amada de mis padres. Esbelta, flaca, como yo quiero, pero amada por mis padres. Entonces, afirmarlo muchas veces y empezar a hacerte consciente de eso en los procesos, si es que tú quieres estar flaca. Ya en un proceso de estar flaco, es importante también entender por qué lo quiero estar. El tema de la salud pesa mucho en este tipo de temas, ¿no? Porque es un tema bien complejo. Pero tu conclusión es muy acertada. Perfecto, gracias, ¿no? Muy amable. Para servirte. Dice por aquí Héctor: se puede decir que es algo de aplicar lo intuitivo sobre lo instintivo, aplicar la creatividad, concentración, visualización para hacer la conexión con el neocortés. Básicamente nosotros lo que deberíamos es poder actuar en base a lo que nosotros hemos aprendido y tomado discernimiento. Lo interesante del discernimiento, de hecho hay un libro que es solo sobre el discernimiento de Sankaracharya. Lo importante del discernimiento es precisamente, arriba dice otra cosa, déjame ver, se puede hacer la cognición con el neocortés para descender con el límbico, manifestarlo con el reptil y así invertir el dominio de los sentidos por el reptil. Mira, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, es un poquito más sencillo que lo que estás comentando. Ya una vez tú tienes una visión de lo que tú quieres, tú con tu sistema lógico, fíjate, sale la famosa listica que te tienen los emprendedores. Todos los emprendedores te dicen: haz la lista de tus sueños, lo que tú quieres, y toda esa lista, haz planes de acciones, pasos lógicos, metas, etc. Que eso termina al final con una lista de afirmaciones, con el mapa de los sueños, todo ese tipo de cosas. Que eso lo que significa es que el cerebro lógico hace el mapa.
Luego, a través de prácticas de visualización, visualiza el mapa. Luego tú vas entonces a través del discernimiento a controlar tus emociones sobre qué permitir hacer o no hacer. Es decir, cuando yo quiero hacer algo, digo, oye, ¿qué quiero hacer yo realmente? Y te vas a tu lista de deseos, a tu lista de sueños, y te das cuenta que la acción que tú tienes que hacer es aquella que aporte a tu sueño. Es aquella que aporte lo que estás buscando. Porque si eso no se hace, las emociones van a seguir gobernando. No importa cuánto hayamos leído, cuánto sepamos, cuántas cosas pensemos. Tiene que haber un orden. Y eso se alcanza haciendo tu lista de sueños, tus metas, tus objetivos, hacia dónde vas, ya sean materiales o espirituales. Eso tiene que estar hasta escrito. Fíjense que la acción de escribir también activa la parte organizativa y material. Que en muchos libros te dicen, escríbelo para que el subconsciente, ciertamente sí, pero todo tiene esa lógica. El neocortés es el que me permite el proceso del discernimiento. Entonces yo discierno con el neocortés, lo pongo a tomar decisiones. Esa es la magia de discernir. Por eso se insiste en discernir tanto. Discernir mis hábitos, discernir de lo real y de lo irreal, de lo bueno y de lo malo, de lo bueno versus lo que es mejor, como lo dice el famoso libro de A los pies del maestro. Pero ese discernimiento corresponde a lo lógico. Luego que yo discierno, tomo la acción, la visualizo, la realizo en mi interior. No permito que mis emociones entorpezcan hasta que colaboren, porque a través del... ¿Qué pasa con las emociones? Con el establecimiento de hábitos basados en lo que yo quiero, las emociones terminan obedeciendo. Fíjate que hay un señor llamado Vasista que tiene un libro llamado La Yoga Vasista, donde él claramente dice que tú puedes hacer que tus hábitos viejos se mueran de hambre simplemente dejándolos de hacer e implantar nuevos hábitos. Y esos hábitos son los que doman la emoción o el límbico. Porque los hábitos son acciones que se vuelven casi inconscientes, por decirlo así, o subconscientes. Entonces, pero ¿quién va a establecer los hábitos? El neocortés. Porque si el neocortés no lo establece el límbico. Es decir, o lo establece el pensamiento superior o lo establece la emoción. Es decir, o lo establece, volviendo al Mahabharata, Yudhishthira, el hijo mayor de Pandú, o lo establece Duryodhana y su padre Dhritarashtra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer nuestro plan. ¿Qué queremos? Fíjense que en un libro de inteligencia financiera, Robert Kiyosaki, autor de Padre Pobre, Padre Rico, dice: cada vez que tú tengas dudas o te canses de hacer lo que estás haciendo, tú deberías haber escrito un por qué lo estás haciendo, y te vas al por qué. Y ese por qué te va a dar la fuerza de seguir. Ese por qué está en el proceso de discernimiento, en el proceso neocortical. Pero ese proceso debe pasar también por una visualización para poder equilibrar los dos hemisferios, porque la visualización es el otro hemisferio. Para luego ese equilibrio me lleve, repito, a la emoción y a la acción sincronizado con lo que planeé, con lo que visualicé, y que eso se cumpla abajo. Se dice fácil, pero se requieren el equivalente a 15 watts, según mi ejemplo, basado en números ficticios, pero sí en proporciones reales, para poder llevar a cabo eso y hacerlo. En eso estamos y por eso estamos acá, para poder hacer que la teoría se vuelva vívida. Espero haber contestado tu pregunta, Héctor. Una última pregunta para cerrar, si quieren.
Bueno, creo que como que bien, está claro. Les invito que saquen su tiempo, escuchen las 4 charlas sobre este tema, tomen nota, investiguen las cosas que dije, no me crean las cosas porque yo las digo, hagan los ejercicios, hagan su lista de ejercicios, entiendan todo lo que ustedes pueden poner en práctica con esto. Luego se van a la charla de hábitos, la vuelven a escuchar y establecen sus hábitos. Y yo les prometo que ustedes van a tener resultados. Se los prometo. Estoy seguro y lo digo con propiedad. Bueno, mi gente, que Dios los cuide, los bendiga, los proteja, que pasen un domingo exquisito, sabroso. Nos vamos a ver la próxima semana. Vamos a poder profundizar un poco más este tema porque vamos a hablar un poco de por qué no se me dan mis decretos, mis afirmaciones. Entonces, con eso vamos a poder profundizar y seguir adelante. Vuelvo y repito, que Dios los acompañe, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.